Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Victoria. Soy doctora en tanatología, psicoterapeuta cognitivo-humanista y psicóloga clínica. Y la idea de hacer este video nace porque hoy en mi trabajo se me solicitó acudir con una playera naranja con motivo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y bueno, pues acudí a mi trabajo, porté mi playera naranja y me puse a buscar el significado, por qué el color naranja. Y bueno, pues por ahí encontré que hace referencia a un futuro libre y optimista de la violencia hacia la mujer, hacia las niñas. Y pues esto me llevó a reflexionar en qué acciones concretas estamos realizando como sociedad para poder erradicar este fenómeno. Y bueno, pues me surgió la idea de dar una pequeña plática a manera general sobre lo que es la violencia y espero que sea de gran utilidad. Pues comenzaremos definiendo qué es la violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o poder, que puede ser desde amenazas hasta un modo afectivo y que va dirigido hacia la propia persona, hacia otra persona o hacia un grupo de personas. Más allá de todo esto, me gustaría hacer hincapié en los diferentes tipos de violencia que existen. Muchas personas me ha tocado experimentarlo que al escuchar la palabra violencia lo asocian con la violencia física, con golpes, maltratos y bueno, aquí lo interesante sería hablar hoy que existen otros tipos más de violencia que son más sutiles, que no los identificamos muchas de las veces como sociedad y que bueno, el hecho de estar inmersos en una situación de este tipo pues nos lleva quizás a ir permitiendo otro tipo de conductas que pueden ir como una bola de nieve. Cuando va cayendo poco a poco se va haciendo más grande, más grande, más grande hasta que sale fuera de nuestro control. Entonces, bueno, para hablar de los tipos de violencia, pues sí, efectivamente, como ya lo mencioné, un tipo de violencia es la violencia física, que esa pues muchas veces es la más visible ante los ojos de los demás. Y que también reflexionemos un poco cómo se vive una persona cuando experimenta este tipo de maltrato, es que llega a aislarse de su familia y que llega a ser pues muy incómodo como sociedad. Criticamos, juzgamos y hacemos que la gente se sienta expuesta, ¿no? En una ocasión me pusieron un suero y me quedó una marca, me quedó morado, ¿no? Entonces yo estaba en mi trabajo y yo sentía como la gente me observaba, me veía y me sentía yo realmente incómoda y me puse a pensar pues en esa parte cómo se puede vivenciar una persona que es violentada y que además pues tiene que estar justificando, inventando historias, explicando para no exponer la situación ante los demás. Pero bueno, esa, como decíamos, es la violencia la más vista. Pero hay otras que no son de menor grado de importancia y que las vamos a ir mencionando en este momento, y que una de ellas pues sería la violencia sexual. ¿Sí? Como cultura se nos ha venido enseñando que la mujer debe de cumplir, bueno, no a todas las personas obviamente, claro, pero a muchas personas, de que la mujer debe de cumplir las necesidades de su esposo. Y muchas veces la mujer, aunque no tenga deseo sexual o no tenga ganas o esté cansada, tiene que responder a los deseos de su esposo. Entonces ese es un tipo de violencia. Bueno, es un ejemplo de un tipo de violencia sexual. La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y a elegir si quiere o no tener intimidad con su pareja. Otro tipo también de violencia es la económica. ¿Cómo opera este tipo de violencia? Pues es cuando una persona tiene el dinero, tiene la economía necesaria para cubrir los gastos de una familia, de una esposa, y que teniendo esa capacidad de solventarlo no lo hace. O sea, vamos a diferenciar de pobreza, ¿verdad?, cuando no se tienen los recursos y que no se hace por eso. Pero la violencia económica viene a ser cuando se posee la capacidad adquisitiva para cubrir
esas situaciones y no se hace, entonces se está violentando. Y bueno, otro tipo también de violencia es la patrimonial. Este tipo de violencia también muchas veces no se identifica. Es cuando una persona se enoja, se intolera y ¿qué hace? Pues quebra los vidrios de su casa, quebra una puerta, quebra algo, ¿no? Entonces por ahí pudiéramos verlo como, pues estaba enojado, pero pues está atentando ante las cosas que son patrimonio del hogar. Y bueno, pues otro tipo también muy importante de violencia es la violencia psicológica, ¿sí? Es esa violencia también que muchas veces es difícil de identificar. Por ejemplo, cuando una persona siente celos y empieza a hacer prohibiciones, no te vistas de tal manera, no le hables a tal persona, no acudas a ciertos lugares. Entonces, de alguna manera está violentando psicológicamente, ¿no? O muchas veces ahora con los adolescentes me ha tocado observar la nueva prueba de amor, ¿verdad? Que es pásame la clave de tus redes sociales, ¿verdad? Donde la otra persona puede ingresar al Facebook, qué sé yo, de su pareja y estar viendo a quién agregó, por qué la agregó, con quién platica. Y eso también es una manera de vigilar, de violentar, de celar. Y bueno, inclusive muchas veces es difícil de diferenciar porque una persona puede decir, es que me quiere mucho, me ama mucho, por eso me está marcando, por eso está al pendiente a qué horas llegué, a qué horas me voy, dónde estoy, con quién estoy. Pero también hay que tener cuidado, no confundir cuando esto ya se ha hecho una constante y que suele ser incómodo para la persona. Si desde la violencia psicológica entra, estás gordita, o sea, como ponerte algún calificativo que sea despectivo, y que tú dices, bueno, pues me quiere mucho, me llama de esa manera, dentro de muchas otras cosas. Y no me voy a extender, tratar de hacer un poquito breve el video. Y bueno, pues a manera general, esos son los tipos de violencia que existen y que debemos de prestar atención porque todos tienen un valor significativo en la vida de una persona, no porque sea físico, psicológico, sexual, económico, tiene una menor importancia. Y bueno, aquí sería importante el no juzgar. Muchas veces decimos, pues ¿por qué sigue con ella? Si la trata de esta manera. Habrá que entender que son procesos complejos de la estructura de una persona donde se presenta la violencia. Y estamos hablando en ambas partes, tanto de la persona que la ejerce como de la persona que es violentada. Por citar un ejemplo, la persona que la ejerce muy probablemente procede de un ambiente violento. Se ha hablado mucho de que en la mayoría de los casos la violencia es un factor aprendido. Entonces tiene mucho que ver el ambiente en el que se desarrolló una persona, cómo creció, cómo le enseñaron o aprendió que hacían las cosas. Son factores de estructura. Y por otro lado, pues la persona que es violentada, ¿qué está pasando con esa persona? ¿Por qué llega a permitir pues cosas que desde afuera lo vemos como algo tal vez que se puede resolver fácilmente, pero que lo que está viviendo esa persona realmente es una cuestión compleja para ella misma? Y bueno, pues es aquí donde entra la psicología como un recurso para que la persona que vive violencia, que experimenta violencia, comprenda todas estas estructuras que la han llevado a estar en un ambiente donde se ejerce violencia y donde de alguna manera se tolera, se permiten este tipo de situaciones. Pero bueno, aquí también entra la tanatología, porque la mujer que experimenta violencia pues vive muchas pérdidas a la vez, ¿sí? Y bueno, en un duelo como tal, en las etapas del duelo, pues entra desde la negación. Es esa parte donde todo comienza, donde se empiezan a presentar ciertas situaciones, ¿verdad? O sea, me dijo gordita, pero pues, o sea, niego la violencia. Digo, bueno, pues me dijo porque me quiere mucho. Ya me marcó, no sé, 10, 15, 20 veces en el día y digo, bueno, es una persona muy atenta, está al pendiente de mí,
Y empieza pues a suscitarse un sinnúmero de situaciones donde en un principio se puede llegar a negar la realidad. Cada vez se va cayendo más en este tipo de situaciones y obviamente pues la persona va experimentando daño en sus emociones, en su estabilidad, en su seguridad, y viene otra etapa que también es el enojo, la ira. Y ya cuando se vive en una situación de violencia, pues esa ira puede desencadenar hacia varios lugares. Puede ir hacia el agresor, puede ir hacia mí misma, o sea, porque no hago las cosas bien, porque a veces en una situación de violencia se llega a creer que yo tengo la culpa, que yo merezco esos insultos, que yo merezco esos golpes, y entonces pues es coraje hacia mí misma por no poder modificar esa situación, por no poder ser diferente, o inclusive en familias pues también llega a recaer muchas de las veces en los hijos. Y bueno, posteriormente viene otra etapa que se llama la depresión. Te voy a hacer una pausa antes de seguirme con la depresión, hablar sobre lo que es el ciclo de la violencia. ¿Sí? Una persona que es violenta experimenta mucha tensión en su vida. ¿Sí? O sea, supongamos una persona está en su trabajo y a lo mejor su jefe le llamó la atención, lo humilló, lo trató mal, no sé. Y entonces esa persona llega a su casa con toda esa tensión. ¿Sí? Entonces llega y obviamente por cualquier detalle que se suscite, él va a justificar su agresión. O sea, va a explotar quizás hacia su esposa, justificándose porque se siente mal, porque se siente tenso, y pues va a ejercer toda esa violencia, ¿no? Muchas veces son golpes o cualquier tipo de situación. Pero bueno, posteriormente en el ciclo de la violencia viene otra etapa muy importante de la que debemos prestar atención, que se le llama luna de miel. La persona que ejerce violencia sí puede experimentar culpa, únicamente que no sabe manejar sus emociones y no sabe descargar esa tensión hacia otro tipo de situación. Vio que hizo daño, vio que agredió y entonces intenta curar esa culpa, ¿no? Y esa es en esa parte donde hay promesas, donde voy a cambiar, todo va a ser diferente, te llevo a cenar, un viaje, reparo, aparentemente reparo en ese momento, pero luego, como digo, es un ciclo, vuelve a haber tensión, vuelve a haber descarga y vuelve a haber promesas, ¿sí? Lo que nos viene a llevar a esta parte donde muchas personas, donde muchas mujeres han perdido la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no logran salir de ese ciclo y viven esperando que las cosas sean diferentes. Y bueno, quería hacer esta pausa para continuar con la depresión. Quien sí logra cruzar esas etapas y llegar a una fase de depresión es quien ya está dándose cuenta de alguna manera que las cosas no van a cambiar. O sea, que se repite y se repite y se repite ese ciclo de la violencia y siempre va a haber una situación por la que se vuelva a ser violenta. Entonces, esa etapa de la depresión pues es una etapa importante, pero aún así es muy complejo la psique, la mentalidad de una persona que experimenta violencia, ¿no? Luego he escuchado por ahí que se llevan casos a los juzgados y que están a punto de meterlo a la cárcel y bueno, es la misma mujer la que dice, ¿sabe qué? Pues no, ¿sí? Entonces, la última etapa de un duelo de una persona violentada sería la aceptación. Y muchas veces es complejo llegar a esa etapa, por lo que es ahí donde entra pues una ayuda psicológica, tanatológica para trabajar con la persona sus aspectos muy personales que no le permiten salir de ese ciclo. Con esto concluimos diciendo que existen herramientas, formas que pueden ayudar a manejar las emociones, los sentimientos que experimenta una persona que sufre violencia.
Y bueno, espero este video les sirva y si alguien me está escuchando, si alguien está pasando por una situación de este tipo, pues que se dé cuenta que hay algo más allá y que hay alternativas para su situación. Gracias. Y bueno, pues espero a partir de aquí seguir subiendo más videos. Hay muchos temas en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la tanatología, y espero les guste y no solo que me escuchen, sino poder compartir con ustedes algunas dudas, intereses, temas. Pues estoy aquí los leo.